Buenas noches, empezamos Tiempo Presente, el nuevo programa de TAC Televisión Online, una experiencia de transmisión online pionera en Canarias. Al ser online llegaremos a cualquier sitio donde ustedes se encuentren y nos podrán ver a través de distintos dispositivos, ya sea el móvil, la tablet, el ordenador o las televisiones nuevas que traen conexión a internet, las Smart TV. En este programa trataremos temas que hemos considerado que pueden ser de su interés, sobre todo por la gran cantidad de información que recibimos de otros medios, en un sentido y en otro, muy discrepantes sobre el mismo asunto y que dificultan la comprensión de qué es lo que está pasando. Para ello me acompaña nuestro amigo Carmelo González Serpa. Él es empresario, informático, activista vecinal, muy participativo en diversas asociaciones deportivas y con él vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad que nos bombardea constantemente todos estos días, pero que resulta de difícil comprensión. Y incluso ha sido tratado en este programa de Tiempo Presente por otros compañeros, que son los presupuestos generales del Estado para 2019 en su contexto real, en el contexto europeo y un poco con la previsible evolución de la economía mundial y cómo nos va a afectar a nosotros, los ciudadanos de a pie. Carmelo, ¿cómo ves tú toda esta información que nos llega y que llega un momento en que casi no se sabe de qué va? ¿Qué quieres que te diga, José Luis? De esa palabrota presupuestos generales del Estado. En los últimos 2 meses encendemos la televisión y de lo único que oímos hablar es presupuestos generales del Estado. Yo no sé si los ciudadanos de a pie, y yo soy uno de ellos, me pongo delante del televisor y no me entero. Para poderlo entender desde mi punto de vista, o sea, incluso entenderlo yo, hago la comparativa, José Luis, de ese tema macroeconómico como son los presupuestos generales del Estado, con la microeconomía, la de una familia o la de un edificio en una comunidad de propietarios, que en definitiva es prácticamente lo mismo. En los presupuestos generales del Estado estamos hablando del gasto de las pensiones, de la educación, de la sanidad, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, etcétera, que son gastos que están fijos y que están ahí. De la misma manera que en una familia pues está el gasto fijo del alquiler o la hipoteca, para aquellos que la luz y el agua, tienen que pagar la luz, el agua, la comida, el calzado, el colegio de los niños, etcétera. Entonces, si nos bajamos a ese plano, el plano de una familia normal o de una comunidad, vemos cómo existen unos gastos generales para que esa casa pueda subsistir y más o menos tirar mes a mes, que ya es difícil. Sí. Pero eso difícil también lo tienen los políticos, sí, ¿no? Sí. El gobierno. Pero que en definitiva es prácticamente lo mismo. O sea, está claro que si tenemos gastos por 1000, tenemos que generar 1000. Y si esos 1000 no están, pues de alguna manera hay que aportarlos. ¿Cómo? Pues o bien haciendo
más horas, trabajando más, incorporándose al mundo laboral algún otro miembro de esa unidad familiar. Y si esto lo trasladamos ahora a los presupuestos generales del Estado, claro, decimos, pues bueno, es lo que ustedes oyen, hay que subirle el porcentaje a aquellos que ganan más de 60.000 euros al año, o hay que subir a la banca o a determinadas empresas un porcentaje. ¿Para qué? Para poder llegar a cuadrar esos presupuestos. Claro. Lo que pasa es que después, José Luis, no estamos solos, vivimos en un mundo globalizado, formamos parte de Europa. Y incluso formamos parte. Todo es muy complejo. Y el resto del mundo nos afecta. Niveles, y el resto del mundo también. Efectivamente. Hombre, yo esas cosas las veo quizás con una precisión un poco más, debido a que soy físico y profesor de matemáticas, pero comprendo de que incluso con esas fórmulas no se explica todo lo que está pasando. Es decir, en los presupuestos efectivamente hay gastos fijos, gastos que hay que priorizar, la sanidad es absolutamente prioritaria, la educación, hombre, las pensiones, o incluso antes que la educación, las pensiones, porque primero hay que vivir para después estudiar, y la sanidad con niños enfermos no se les puede enseñar, en fin, está claro que hay una priorización. Tenemos después una serie de gastos de carreteras, orden público, ejército que hay que tener, siempre acoplado a nuestras necesidades. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si los gastos superan, como tú dijiste, lo que nos entra, y lo que nos entra algunas veces es muy difícil de controlar, si gastamos más de lo que nos entra, entramos en negativo, eso lo sabe cualquier casa. Y si entramos en negativo, tenemos muy pocos resultados, muy pocas opciones. Una opción es dejar de pagar, lo cual tiene graves consecuencias y queda descartada. La otra es reducir, como la entrada es difícil de controlar, reducir los gastos. Claro, reducir los gastos en aquello que es menos prioritario. O la tercera opción es endeudarnos con un crédito. El problema del crédito, Carmelo, es que hay que devolverlo, pero además hay que devolverlo con intereses, lo cual efectivamente es una traslación del problema hacia el futuro. Muchas veces es un futuro tan lejano que lo trasladamos a nuestros hijos y probablemente a nuestros nietos, lo cual no está nada bien. Es verdad que los datos que nos suministran habitualmente hay algo que no encaja. ¿Por qué? Unos nos dicen que es una catástrofe terrible y otros nos dicen que es la panacea universal. Aquello va a quedar resuelto todo, lo cual, cuando las notas, todos sabemos, es un 0 y un 10 de dos evaluadores diferentes, aquello no sirve. La solución estará más o menos por la mitad, o un poco más o un poco menos. Es verdad que las ideologías políticas afectan a los presupuestos generales del Estado. Unos son más sociales, otros menos sociales, más conservadores a lo mejor, o más restrictivos. Pero lo que sí está claro es que deben moverse dentro de lo que la economía te permite. Y la economía tiene unas reglas que no siempre son exactas, pero fijan con cierta facilidad unos límites de lo que nos puede entrar. No podemos especular y tener el cuento de la lechera, porque después se nos cae todo el edificio encima. Sin embargo, esto está estudiado desde hace mucho tiempo. Ha habido un economista que se ha utilizado mucho, los modelos keynesianos, de un señor que se llamaba Keynes, que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, viendo las cuestiones económicas y lo que se había impuesto de sanciones a Alemania, predijo con su modelo de que que se terminaría en una Segunda Guerra Mundial, cosa que ocurrió desgraciadamente. Y consistía así en un resumen muy fuerte, que bueno, que la economía hacía unas olas, tenía puntos de subida y puntos de bajada, y que el Estado, como elemento regulador, debía invertir y presentar empleo público en las bajadas, porque así se generaba empleo, el empleado que tenía dinero compraba, es decir, la economía se salía para arriba un poquito. Eso se hace generando un déficit, aumentando el déficit. Pero que luego, cuando estaba la subida, que se generaban beneficios, una parte importante tendría que compensar ese déficit para que no fuera cada vez más grande. Bueno, la mayor parte de los políticos y de los sistemas en gobiernos anteriores, desde hace bastante tiempo, no han hecho eso. En bajada han invertido, han generado déficit y en la subida siguen gastando igual. Con lo cual la bola cada vez es más grande. Llegará un momento en que, si eso sigue así, terminemos quebrando. Afortunadamente pertenecemos a Europa,
que hasta tal punto era grave la situación que ha puesto límites, o se ha puesto límites, unos legales y otros incluso constitucionales, al tope del déficit que el político podía generar. Y por eso Europa nos está diciendo, oiga, que no se puede pasar de tanto por ciento, un por ciento pequeñito. Nosotros estamos en un déficit tremendo del 93% de todo lo que producimos en un año. Y hay que imaginarse cuánto tardaremos en pagar eso, si lo llegamos a pagar. Antes de la crisis estábamos en un 20%, que era una cantidad importante, pero porque cada vez que se vencen los créditos estos hay que pagarlo. Y muchas veces ese pago se hace emitiendo una nueva deuda pública, con eso pagas el anterior, es decir, no resuelve el problema, estás huyendo hacia adelante. Ese es uno de los problemas graves. No se están siguiendo las recetas estas que parece, y son recetas que además funcionaban desde hace miles de años. Pero además, ¿sabes por qué? Porque el político de turno que llega va a solucionar el tema. Hablábamos antes, hay determinado color político que defiende más unos presupuestos sociales, otros menos, son más conservadores, y dependiendo de ese color político que esté ahí, Sí. entiendo yo, en principio va a estar 4 años. Claro. ¿No? Claro. En principio va a estar 4 años. Entonces, es lo que vulgarmente llamamos jugar con pólvora ajena. Es decir, estás en esa bajada, cuando sube, no recuperas, sigues gastando lo mismo y le dejo la pelota al siguiente, al que viene detrás. Y así nos va. Claro. Antes te comentaba que nos hacen falta buenos gestores. O sea, tenemos que tener buenos gestores en España y olvidarnos por un momento de esos colores políticos. Lógicamente, siguiendo las reglas del juego que nos marca la Constitución, como tú decías ahora, claro. La propia economía, la economía de Europa y la economía mundial, claro. Que parece que no, pero también nos afecta muchísimo. Entonces, yo creo que hay que empezar a gestionar. Sí, sí. Y el político, efectivamente, tiene que tomar las decisiones en un momento determinado, pero serán los técnicos que son los que van a estar ahí toda la vida como funcionarios. Venga el político que venga, siempre van a estar ahí y poner en manos de ellos la ejecución de todo eso, de lo que fuera. Efectivamente. El presupuesto, las obras del Estado, públicas. Las obras públicas, en sanidad, pues sanidad, en educación, educación. No es normal, y me viene ahora a la cabeza que en 4 años creo que han habido 3 cambios de ministro y además de la ley de educación. Sí. O sea, alucinante. Sí, entonces, sí, es alucinante. No podemos permitir, o no se puede permitir, España el lujo, que dependiendo del color político que esté en ese momento gobernando, se haga de una forma o de otra. Además, Carmelo, ahondando en eso, la cuestión es que el político debe limitarse a las decisiones políticas. Es decir, como ejemplo, un político decide que hay que construir 500 casas sociales. Perfecto. Pero a partir de ahí hay que dejárselo en manos de los técnicos, del arquitecto, que es el que construye la casa. Lo que ocurre aquí en España con frecuencia es que el político se mete a arquitecto, y entonces las casas se caen, que es lo que está pasando, o se dejan sin construir. Yo creo que hay un problema grande, aparte de la definición que efectivamente tiene unos márgenes, la economía le da unos márgenes estrechos, se puede tender un poquito más social o un poquito menos, no todo lo que se dice porque no se puede, todos nos gustaría aumentar el sueldo o la pensión a los jubilados por el triple, si fuera posible, pero eso es imposible porque entonces hay que sacarlo de otro lado. Porque todo el dinero no crece en los árboles. ¿Y dónde lo vas a quitar? ¿De sanidad? No, porque los quiero vivos. De educación no, porque entonces ¿quién va a producir después? Es decir, hay cosas que aunque nos gustaría hacer, no se puede. Tenemos unos márgenes y además unos márgenes europeos, unos márgenes exteriores. Si el mundo se resiente, las importaciones disminuyen, nosotros exportábamos mucho, pues eso es dinero que no entra. ¿Cuál es otro de los problemas esenciales? Mira, yo creo que los presupuestos generales dan una orientación,
nada más, nos los han vendido como la panacea y no es cierto. En los presupuestos generales, por ejemplo, puede estar hacer carreteras. Y todo el mundo dirá, oye, pues estupendo, nos van a hacer una carretera. Pero si alguien me dice, vamos a hacer una autovía de 3 carriles de Las Palmas a Tejeda, yo me pregunto, ¿y para qué? Claro. Y sin embargo, podemos ver ejemplos en España que se han construido aeropuertos a los que no va ningún avión, carreteras por donde no circula nadie, puentes que no se han terminado, pero a unos costos abrumadores. Es decir, hay una falta de control sobre el rendimiento, no me refiero al rendimiento económico, sino rendimiento social. Incluso, de cómo se ejecutan las partidas. Hay aeropuertos que se van ahora mismo a cerrar en España. Ejemplo, Badajoz. Sí, sí. Increíble. Pero por lo que tú decías antes también, José Luis, es decir, hay que hacer obra pública. Sí, pero en ese momento de descenso. Pero hay que saber qué obra pública se hace. Como estamos en Canarias, en nuestra tierra, afortunadamente ya se ha conseguido el poder volar a España a unos precios más asequibles. Eso a lo mejor supone que no es un tema que te den o que te regalen. No, no. Es decir, estamos a 2.500 kilómetros de la capital de España y eso puede significar las carreteras que se han hecho durante los últimos 10 años en todo el territorio nacional. Sí. Bueno, pues aquí la carretera, desgraciadamente, está por el aire. Claro. Y eso tiene unos costes. Pues esos costes habrá que, como se ha conseguido, pues subvencionarlos. Claro. Estas son las cosas que en muchas ocasiones, pues, entendemos o podemos entender como casi una obligación, y no es que sea una obligación. Claro. Estamos dentro de un territorio nacional, las islas que somos afortunadas estamos a 2.500 kilómetros y tienen que haber otro tipo de compensaciones dentro de esos presupuestos generales. Por eso estamos en un país, en un mismo barco, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, y como el ciudadano tiene que tener unos servicios similares en todo el Estado, para que seamos iguales, o lo más iguales posible, si no exactamente iguales, lógicamente el costo de un canario a ir a la península, que muchas veces lo necesita, tendría que ser similar esta distancia a que fuéramos de aquí a Cádiz en un coche, si hubiera una carretera, para que fuéramos iguales. Pero eso no es un regalo a Canarias. Nosotros pagamos impuestos para construir trenes que no tenemos. Igual que todo. Trenes que se usan en la península, y eso está muy bien, les aportamos. Los valores no son exactamente iguales. Por ejemplo, una carretera en Castilla-La Mancha no cuesta lo mismo hacerla que en Canarias o que en Galicia. ¿Por qué? Porque allí la orografía del terreno obliga a hacer un montón de túneles, allí puentes, y en Castilla-La Mancha es absolutamente llano, no tienen más que aplanar el terreno y alquitranarlo. Pero las comunicaciones deben ser similares en todos los lados de España. Lo que sí tiene que haber es un control de en lo que se emplea. Hay que emplearlo en cosas que sean necesarias, productivas, ya sean económicas o socialmente, y no en un despilfarro permanente del dinero que, por supuesto, tú puedes coger un presupuesto y no sacar nada para adelante porque lo gastas en cosas inútiles. Hay un tema que me preocupa, y perdóname, José Luis, echándole una ojeada estos días, preparando el tema, la dependencia. Cada vez hay más personas mayores que tienen mucha dependencia. Y en este capítulo no solo no se ha mantenido, sino que se ha bajado el importe. Es difícil, o sea, esto es para que ustedes vean, telespectadores, que es muy complicado redactar unos presupuestos. Hombre, no es fácil. Que agrade a todo el mundo. Pero como tú bien decías antes, hay que establecer prioridades. Y una de las cosas que hoy también es prioritaria, independientemente de las pensiones, es el tema de la dependencia. De la dependencia. Que para mí es algo que está ahí latente y que a lo mejor tocaremos en algún otro sería programa. una situación muy grave si eso no se atiende, y continuaremos con ello. Ahora mismo vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con Tiempo Presente y estamos hablando de los presupuestos generales del Estado, especialmente en el punto de la atención a las personas dependientes, que ha disminuido, según parece, por lo menos en el borrador. El disminuir esa atención es un acto, desde mi punto de vista, gravísimo, porque la población ha ido envejeciendo gracias pues, a la sanidad, es verdad, y a muchas cosas, la alimentación, a muchas cuestiones, pero un país tiene la obligación moral y política de atender a los que ya no pueden valerse por sí mismos, porque son esas mismas personas las que han construido en la generación anterior este país. Disminuirlo es un acto terrible. No es el único punto donde se disminuye, hay otras cosas. Hay otras cosas. Como hemos hablado, no se mide la eficiencia de lo que se gasta, pero la única forma de salir de esta espiral donde hemos entrado es hacer más con menos, aumentar la eficiencia. Gente más eficiente que con menos dinero, menos medios, logra hacer más cosas. ¿Y eso cómo se logra? Normalmente otros países que van más adelantados que nosotros lo han hecho incentivando y mejorando la investigación y desarrollo. Investigación técnica, investigación organizativa, la investigación en todos los ámbitos para obtener procedimientos mejores. Bien, estos los presupuestos parece que han aumentado un poco, pero tanto los actuales como los del gobierno anterior y los anteriores tienen trampa, como casi todo. Resulta que dentro del presupuesto asignado hay una parte que va directamente a subvenciones y otra que va a becas para estas cuestiones. Bien, de la experiencia de todos los presupuestos anteriores se sabe que el 60% de esas becas no se gastan, por una serie de razones. Con lo cual, aumentarlo en el número de la parte que va a becas, pues no nos resuelve nada. Aquí se investiga muy poco, hay subvenciones que no llegan nunca a socializarse después, y no hay una cultura empresarial, y ahora me contarás, tú que tienes experiencia de empresario, de que toda empresa debe investigar aunque sea un poquito.
La pequeña investigará poco, la grande puede invertir mucho más para ir mejorando su propio producto, por interés propio. Bueno, esa cultura parece que no existe. ¿Qué te parece, Carmelo? Es que hemos basado toda nuestra economía, tanto Canarias sobre todo, por ser territorio prácticamente turístico, como también lo es España, ¿no? Sí, sí. Entonces, turismo, el ladrillo, así tenemos las ciudades que tenemos, que están completamente llenas de cemento, Sí, sí. con poco parque, cargándonos el tema de la naturaleza. Bueno, al decir eso, las empresas que realmente salen adelante, esas empresas que invierten, se retroalimentan con sus beneficios, aquellas que invierten en I+D. Esto no se potencia en España. No. Y no se entiende el por qué esto no ocurre. Cuando además ellos saben que esa es una línea a seguir. Últimamente ha habido algún político de un determinado color que se ha atrevido a decir: tenemos que ir por esta línea. Vamos a ver si es verdad y en el futuro podemos lograr, pues, en esa línea de investigación, de poder conseguir otros medios de producción y de riqueza para el propio país. Mucho más eficientes. Incluso exportando. Desgraciadamente, dice que nadie es profeta En su tierra. en su tierra. Si miramos hacia Estados Unidos, los grandes investigadores, muy pocos son de allí. Lo que pasa es que el que es de allí, a bombo y platillo, Sí. pero después solemos ver descubrimientos de investigación en distintas áreas en las que España tiene muchos de esos talentos fuera, pero ya no en Estados Unidos y en Europa. Sí, sí. ¿Por qué dejarlos escapar? Pues te digo una Pues cosa. porque no hay dinero. Claro. No, o Porque porque no hay se voluntad invierte dinero política en de esta hacerlo. Yo creo que fue a finales del año pasado o a principios de este, no lo recuerdo con exactitud, vi un programa en que aparecían unos investigadores en Valencia o en Alicante, por ahí, que habían encontrado pues uno de los mecanismos de transmisión del cáncer que permitiría resolver parte del problema. Bueno, y le preguntaron, bueno, ¿y ahora usted qué va a continuar? Dice, pues no sé, seguramente me tendré que ir porque se me acaba la beca que tenía. Y parece ser que no se la han renovado. Cuando lo normal es que si has descubierto eso y efectivamente se comprueba, no te lo dejes marchar, ponlo a trabajar José aquí. Luis, ese puede ser motivo de otros programas, porque hay veces que se descubre. ¿Cuántos descubrimientos no se han realizado y están ahí aparcados? Sí, muchísimo. Se han tapado. Sí, sí. Yo a veces me planteo si los coches no son capaces de alguna manera de funcionar con agua, por ejemplo. O que ya se haya descubierto el remedio del cáncer, pero a las grandes farmacéuticas A lo mejor no les interesa. No les interesa. Entonces, pero eso es fruto de otra especulación. Pero claro, un país problema. como tal, cuando encuentra a alguien que demuestra que no es un futurible, sino que demuestra que los hechos que acaba de encontrar un asunto importante, como lo hace Estados Unidos, es decir, no, venga usted para acá, le pone los medios necesarios, produzcame todo esto, porque aparte del beneficio médico que eso reporta, también para el país, y además cada investigación que se hace genera otras investigaciones y otras tecnologías circundantes que además las pueden exportar. que pueden ser exportables. Que pueden ser exportables y eso genera también Efectivamente, ingresos en lugar de al propio exportar a la país. persona, al científico, que aquí nos cuesta un montón formarlo, y luego los beneficios se los lleva a otro país. Efectivamente, eso es uno de los males históricos de España, que recordemos a Unamuno que decía que inventen ellos. Sí, pues no, eso en este mundo ya no vale. No vale. Aquí el que investiga y hace inversiones en investigación y desarrollo mejora sus métodos y avanza, mientras que los otros se tienen que limitar a comprarlo. Claro. Pues bien, señores televidentes, vamos a dejar este tema que podía dar para múltiples programas, lo cual no quita que volvamos a ellos según vayan apareciendo las conclusiones definitivas.
Y vamos a tratar otro tema que entendemos también es de interés, un tema completamente diferente y de otra naturaleza. Y es la resonancia que ha tenido en los medios y en las personas el asunto turbio de la pederastia en la Iglesia Católica. Un tema oscuro y difícil de tratar, sobre todo por un país que, al menos en teoría, es de mayoría católica, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? Porque ha tenido una repercusión, aparte de la grave cuestión, tremenda en los medios. Bueno, difícil. Es difícil el tema. Un tema controvertido. Y además de mucha envergadura, ¿no? Efectivamente. La pederastía siempre ha existido. A mí me gustaría hacer una diferencia, porque hay veces que oyes hablar a las personas de a pie y confunden pederastia con pedofilia. Sí. El pedófilo es aquella persona que tiene, tú lo sabes, pensamientos sexuales atraídos por menores, Por los jóvenes, pero que no llega al abuso a los niños. sexual, no llega a los niños. Vive en su propia fantasía, los utiliza ellos mediante distintos medios, no hace falta mencionarlo, pero lo sufre él. El pederasta es pedófilo, pero llega al abuso. O sea, no todos los pedófilos, pedófilos no son pederastas, pero a la inversa, y los sí. pederastas sí son pedófilos y pederastas también. Efectivamente. Con esta aclaración, simplemente decir, la pederastia ha existido toda la vida. ¿Qué ocurre? Que antes, pues... No se sabía. No se sabía. Es más, se ocultaba. Lo más que me duele de esto es que durante muchos años, incluso siglos, la propia Iglesia haya ocultado este tema. Sí. Y no lo haya afrontado con decisión, con coraje y además poniéndolo Directamente. sobre la mesa. Es en el año 2002, hace 16 años, cuando estalla la bomba en Boston e Irlanda. En aquel entonces se denuncian 3.400 casos, y de los cuales 900 sacerdotes son apartados de la institución eclesiástica, ¿no? Pero es que duele. ¿Cómo es posible que una entidad como la Iglesia, una institución como la Iglesia, con lo que defiende, haya permitido este tema? Yo desde aquí quiero animar a que todos los creyentes que conozcan casos de este tipo aporten, Que lo digan. destapen, que lo digan. No podemos seguir permitiendo y consintiendo, porque se siguen dando casos, que esto ocurra. Es que aquí, Carmelo, hay varias cosas. Por un lado está la información de los medios, que a lo mejor, dada la institución que es, pues se ha magnificado también. Hay que decir que la pederastia no solo ha existido siempre, sino que ha existido en todos los ámbitos de la vida. Si me perdonas, José Luis, Sí, un segundo sí. nada más, un Dime, segundo. dime. Efectivamente, al hilo de lo que tú estás diciendo, hay datos contrastados en los que la pederastia en la Iglesia es 1 contra 3, que no están dentro del clero. Claro. Pero además, si nos vamos a la Iglesia protestante, es 1 contra 10. Sí, efectivamente. Hay otras iglesias donde ha habido pederastia. Los anglicanos tienen un problema tremendo en Australia, actualmente en procesos judiciales.
Los testigos de Jehová lo han tenido, los adventistas del séptimo día en Estados Unidos tienen denuncias y también la gente de la calle también hay denuncias. Es decir, es un proceso, un problema psicológico, un grave, aparte de un delito, evidentemente. Yo creo que aquí el problema se ha planteado, primero se ha exagerado porque, claro, no es lo mismo que nos digan se han encontrado X casos de pederastia en la Asociación de Mineros del Cobre, por ejemplo, perdón que no sé si existe tal asociación por si acaso, con la Iglesia Católica cuya autoridad moral tendría que ser mucho más rígida en estas cuestiones, en estas desviaciones. Yo creo que eso, y en un país de mayoría católica, pues eso es lo que ha producido una magnificación. Efectivamente, hay aproximadamente unos 400.000 religiosos católicos a nivel mundial. Hay unos 3.000 y pico, como tú decías, denuncias. Se ha comprobado que de esas denuncias había un 60% aproximadamente que estaban orientados hacia gente joven, no a niños, con lo cual no era exactamente pederastia. Había un porcentaje también, significativo, que estaba orientado con mujeres, lo cual, bueno, pues entra dentro de otra categoría. Pero yo creo que el problema es que efectivamente la Iglesia lo ha ocultado. Es verdad que estas cosas se ocultan inicialmente, la jurisdicción civil y penal decreta el secreto del sumario, pero durante el tiempo del juicio, no posterior. Y que el derecho canónico contempla unas sanciones muy light al respecto, es decir, lo trasladan de centro, con lo cual si tiene ese problema va a seguir repitiéndolo en el otro lado, y ahí ha habido una tibieza, y al no apartarlos definitivamente, lo que ha ido es un proceso acumulativo. Claro, se han ido acumulando los que estaban de atrás con alguno que aparece, y hay algunos estudiosos que han querido vincularlos al celibato. Sin embargo, las estadísticas, los análisis estadísticos determinan de que no tiene nada que ver. El celibato puede producir otros problemas, que cuando los sacerdotes nos hablan de la familia, pues no lo saben de primera mano, de los problemas que una familia genera, pero y ahí se entra un debate si debe ser opcional o si debe ser obligatorio, y entran en una serie de disquisiciones teológicas. Pero no parece ser cierto que por ser católicos o por ser religiosos entre esa categoría más que en el resto de los colectivos. O sea, exigiría un análisis mucho más serio. En otras confesiones se produce, en el Islam se produce, lo que pasa que ahí no se dice, en los judíos lo mismo, y así sucesivamente. Lleva un proceso de mayor análisis que no concuerda un poco con el tremendo bombo y platillo que se le ha dado a los medios, posiblemente porque llama mucho la atención, es muy significativo. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Claro, claro. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a
su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con Tiempo Presente. Estábamos tratando el tema de la pederastia en la Iglesia Católica y de quizás el eco excesivo respecto a las cifras que después los análisis más detallados pues se presentan, de que no era tanto, que el porcentaje está incluso probablemente por debajo de lo de la sociedad general, Sí. lo cual no quiere decir que con que se produjera un caso ya es gravísimo, un delito terrible, moralmente reprobable, y que el derecho canónico es muy suave desde hace mucho tiempo. También es verdad que ahora se empieza a sacar, se empieza a pedir perdón. Incluso hay algunos que sobre todo del lado de los católicos más conservadores, que le han tirado las puntas al actual Papa, al Papa Francisco, por estar removiendo estas cosas. Incluso hubo un cardenal que pidió su dimisión, lo cual es sorprendente, ya que tiene una obligación de obediencia, según parece. Hombre, lo que pasa también es que a mí me sorprendía cuando me documentaba con este tema, de todo, hay de todo. Efectivamente, ¿por qué se le ha dado tanto bombo y platillo a este tema? Pues porque es la Iglesia Católica, Claro. ni más ni menos. Al final, efectivamente, contrastas datos y hay otros sectores de la sociedad en que las diferencias en esos porcentajes pues son bastante elocuentes. ¿Qué ocurre? Que ese 1% del que tú hablas marca mucho, porque no es precisamente el espíritu de la Iglesia. Exactamente. Y se ha permitido. Incluso la propia Iglesia ha llegado a pagar a aquellas víctimas que han sido objeto de este tema dinero para callar. Pero llega un momento, es que hoy tenemos una noticia aquí, es que a lo mejor hoy nos están viendo en Australia, Claro. o nos están viendo en América. Las cosas, los secretos siempre terminan saliendo. Hombre, antes costaba más trabajo, Sí. porque para que lo supieras te tenían que escribir una carta o enviarte un telegrama o cualquier historia para que llegara la noticia, ¿no? Hoy no, hoy es completamente diferente. ¿Qué quieres que te diga, José Luis? Sí, es un tema súper delicado. súper delicado, un tema muy escabroso. que en el siglo pasado, pues, esto se daba en las escuelas, en los seminarios. Se ocultaba también. Se ocultaba. Se ocultaba. Las razones del por qué, antes decía que el celibato no es una de esas razones. No. Yo también estoy convencido de que no, después de leer distintos trabajos de psicólogos que han estudiado este tema, uno de ellos concretamente un teólogo también, laico, y efectivamente llega a la conclusión. Un problema de otro tipo. De otro tipo. En confesiones religiosas cristianas, como la Iglesia anglicana, en las que los sacerdotes se casan, pues resulta que el porcentaje es más alto, luego no está relacionado una cosa con el celibato. Lo que sí se demuestra en gran medida es que esa deformación psicológica, el pederasta es un depredador. Total. Y el depredador, normalmente, el león cuando va a cazar no va a las sabanas desprovistas de animales, va a las charcas donde están sus presas. Y el depredador de este tipo, pues va donde están los niños. ¿Y dónde están los niños? Pues en las escuelas, en el seminario, en el catecismo, en los campamentos juveniles, entrenadores, en algunas asociaciones deportivas que tienen un tratamiento infantil. Es ahí donde esa es la causa,
del problema. Claro, el efecto de una institución moral, y me imagino que en Inglaterra el efecto sobre la Iglesia anglicana ha sido terrible. Y probablemente no vale, yo creo que la Iglesia actual lo ha comprendido, el ocultarlo, porque es verdad que decían como argumento que era preferible el daño a uno que el daño a muchos. Evidentemente le hace un daño tremendo a la Iglesia estas cosas, entre los propios cristianos, que dirán, oye, ¿pero esto qué es? Pero hay que ponerlo en su perspectiva real, y de que las medidas que se tomen sean efectivas. Y a lo mejor que el derecho canónico debería ser más duro, más contundente, y sobre todo, una vez que se le pone la sanción canónica, que sea comunicado a las autoridades civiles del país donde se produzca y se le aplique el Código Penal y civil de cada país. Pero eso, la Iglesia va lenta, lleva 2000 años ahí tirando, y entonces... Pero va lenta en muchos aspectos. En muchos aspectos. Afortunadamente, parece que eso va en la línea correcta. El reconocerlo públicamente un papa ha sido un paso muy grande, no solo este, sino también los anteriores ya habían empezado un poco. Incluso había circulares de que denunciaran, que no admitieran, en fin, se iba tomando, pero claro, la Iglesia también es un colectivo muy grande. Importante. Sí tenemos que tener también cuidado, lo digo a los telespectadores, porque si ustedes se meten hoy en internet y ponen pederastia en la Iglesia, van a aparecer artículos de todo tipo. De todo tipo. Yo he leído auténticos artículos en los que dice, pero bueno, este hombre ¿de dónde salió? Sí, sí. Pero además esto se nota el ataque directo contra lo que es la institución de la Iglesia. Sí. Y yo creo que se merece, independientemente de esto, como en todas las cosas, un respeto importante. Un respeto y que un análisis serio. Claro, fíjate hasta qué punto en una de esas lecturas decía el que escribía el artículo que quien provocaba la pederastia eran el propio clero. Increíble, el propio clero. Porque además hablaba, lo mezclaba con el celibato, diciendo que no interesa que un sacerdote, fíjate por dónde van los tiros, ¿no? Que no estuviera casado, porque si se casa tiene descendencia y luego su herencia iba a parar a ellos. Con lo cual, si están solteros, va a parar a la Iglesia. Disparate. Claro. Por eso comentaba y comento que a la hora de leer sobre estos temas es muy importante contrastar. Las noticias, sí. Contrastar los artículos, en definitiva, porque al final yo estuve documentándome sobre este tema, que la verdad que inicialmente parece escandaloso, muy escandaloso, por la institución que es, pero cuando empiezas a leer, a contrastar información, a leer los datos información, objetivos. Datos con objetividad, dices, pero bueno, si esto... Sí. Aunque no podemos dejarlo... No, está claro de que los casos tienen que ser perseguidos, tanto por la Iglesia como por la jurisdicción civil de cada país, a sabiendas de que se produce un daño al menor, que es gravísimo, pero también a la institución. Pero efectivamente el telespectador, ya sea cristiano o no, tiene que contrastar muy bien la información, porque enganchados a estas noticias también están los que tratan de socavar a la Iglesia Católica por los motivos que sean, y también los que tratan de ayudarla. Es decir, hay que discriminar mucho con lo que nos pasaba también con los presupuestos. Hay una cantidad de información tan grande que muchas veces resulta difícil discriminar la realidad. Todo el mundo conoce sacerdotes impecables, misioneros que se juegan la vida, misioneros que han dado la vida cuidando a gente en África, enfermedades y tal, y hombre, en Sudamérica, pero incluso cuidando enfermos aquí. Allí donde el Estado no lo hace algunas veces, lo hace la Iglesia Católica. Si me permite, José Luis, es que muchas veces, casi siempre, no en esto, sino, no sé si, corrígeme si me equivoco, casi siempre se nos queda en la memoria lo malo y no lo bueno. Sí. En otro momento y en otro programa, si te parece, José Luis, vamos a hablar de todas esas misiones que está haciendo la Iglesia y que gracias a ella, pero para otro programa. O sea, había que tocarlo, simplemente porque es un tema de actualidad. Es un tema de actualidad
y que en muchas ocasiones los medios lo que hacen es poner el titular pues por sensacionalismo, por venta, por 20.000 historias, o porque simplemente el que está detrás no es creyente y además hay un ataque férreo contra la propia institución. Y algunas veces porque el sensacionalismo vende periódicos. Claro. Y podemos dar ejemplos constantes, miles, de que las noticias, luego ves la noticia real contrastada un poco después y resulta una cuestión absolutamente diferente a la que nos contaron. Es verdad que la prensa es un poder necesario, pero sus controles internos propios algunas veces no están tan acertados a la realidad. La verdad, en mi opinión, es que la mayoría de la Iglesia Católica funciona perfectamente dentro de los parámetros en los que todos conocemos, que hay casos excepcionales que entran en esas dinámicas punibles. También pasa en el Estado y en todas las sociedades. Allí donde tenemos mucha gente, pues aparece siempre alguien, la oveja negra que se decía de aquel colectivo. Pero tenemos que contrastar, y yo creo que ese es uno de las líneas que nosotros en este programa Tiempo Presente vamos a seguir, de desbrozar un poquito dentro de nuestras opiniones ese volumen tan enorme de información que se puede recibir y que en muchísimos casos no coincide con la realidad o la toca muy lejanamente, tanto en la Iglesia Católica como en los presupuestos, como en casi todo. Los medios de comunicación online, sobre todo, permiten llegar a todo el mundo, como tú decías, nos pueden ver en Australia, esperemos que sí, esperemos que sí, y en otras partes del mundo, sobre todo los de habla española, en Hispanoamérica, y eso hace de que intervengan muchísima gente, muchísimos factores de distintas orientaciones, incluso a lo mejor otras confesiones religiosas que son rivales. Total. Que también sería muy inmoral el asunto. Es que en muchas ocasiones se aprovechan determinadas personas de estas situaciones para conseguir sus propósitos u objetivos. Claro. Que a saber Dios por dónde van las cosas. Es decir, tenemos que discriminar mucho, poner todas estas informaciones tan exaltadas en cuarentena, observarlas, analizarlas, para que no nos cuenten una historia, nos engañen y nos lleven incluso a los que son católicos a una posición de decir, oiga, pues yo esto no lo tolero. Claro que no lo toleras, pero no es realidad, estás viviendo en una mentira, lo cual es gravísimo, ¿no? Y un poco va en esa línea de... Yo creo que iremos desbrozando en próximos programas y otros temas que yo creo que son de actualidad. Son de actualidad y de interés para las personas, pensamos nosotros, que en una época como esta, con tanta información contradictoria, la verdad normalmente está ligeramente oculta detrás de los intereses de cada uno, que los tiene. Que no nos ocurra, tengo una amiga que ve algo en internet, sí. Ves lo que yo te dije, ¿no? Entonces al final cuando le dice, y le mandas la información y contrasta, dice, ay, pero no podemos hacer caso a todo lo que eso es como los bulos que circulan con el WhatsApp y con tal, que si le haces caso te crees ver en una catástrofe que después no es cierta. Es decir, hay muchos malintencionados, hay que analizarlo con seriedad, con tiempo suficiente, contrastando y sobre todo comprobando las fuentes. Claro, cuando es una fuente anónima, pues oye, es difícil de creer. Cualquiera que quiera dar una información de ese calibre lo pone y además da, si no explicita de dónde sale, porque el secreto del periodismo está ahí, sí dice aproximadamente de dónde vienen las fuentes. Claro, si te viene una fuente del Vaticano, pues resulta más creíble que si viene de una iglesia de una secta de la esquina. Este puede ser un tema para un futuro programa, nuevas tecnologías y la presencia de Internet en nuestras casas. De la secta, sí, hombre, Internet es una herramienta. Miren, cuando se inventó el libro, la imprenta con Gutenberg, los libros sirvieron para propagar las virtudes y también las malas ideas. Y cuando se inventó el cuchillo, pues el cuchillo sirve para comer o también para clavarse a otra persona. Es la herramienta, el uso que se le da a la herramienta, lo que da el sentido
de la responsabilidad y del sentido moral a cada cosa, a cada acto. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo, podíamos estar hablando muchísimo más tiempo. Nosotros esperamos verle en este programa a tiempo presente mañana y esperamos que los dos temas que hemos tratado hayan sido de utilidad para ustedes o de interés y les haya servido para entender un poquito mejor toda esa información que nos llega a borbotones y discriminar lo que puede ser cierto a lo que no lo es. Buenas noches. Buenas noches.